Muy buenos días, son las 11 de la mañana en punto y a esta hora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento en la conferencia El rol de las pymes en la calidad y seguridad del mercado. Soy Miguel Gelo, junto con Juan David Alzate, Milena López y María Mercedes López les damos la bienvenida. Recomendaciones antes de iniciar la conferencia del día. Si no pueden ver la conferencia en vivo, pueden hacerlo en formato grabado en nuestra página web www.unipymes.com o a partir de mañana al mediodía en todas nuestras redes sociales. Segunda recomendación, en todas nuestras capacitaciones utilizaremos los hashtags numeral de la mano de Unipymes para compartir información y numeral evaluando al experto para ampliar el sondeo que realizamos hacia el final de la conferencia. Los invitamos a unirse a la conversación en redes sociales. Hoy está con nosotros Ana María Prieto, abogada de la Universidad La Gran Colombia, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, profesional en investigaciones de reglamentos técnicos y metrología legal, profesional en acreditación de organismos evaluadores de la conformidad, profesional en investigación de la Dirección de Telecomunicaciones. Actualmente es directora para el control y verificación de reglamentos técnicos y metrología legal, Superintendencia de Industria y Comercio. Les recuerdo que esta conferencia se realiza en asociación con Envía, Enlace Operativo, Banco de Occidente, TCC, ETB, Red de Emprendedores Bavaria y Colmas. De esta manera y sin mayores preámbulos le damos la bienvenida a Ana María, quien a partir de este momento puede iniciar la conferencia. Ana María, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Ana María en Eh, este de pa- momento envió la invitación para compartir pantalla. ok, ¿listo? Listo, confirma Ana María, bienvenida. Adelante, por favor. Bueno, bien, muchísimas gracias. En nombre de la superintendencia, pues es muy importante propiciar estos espacios para dar a conocer a los interesados algunas de las responsabilidades y de los deberes que tienen algunos de los empresarios para el logro de los fines constitucionales, para que el consumidor finalmente sea quien resulte beneficiado del rol, de la responsabilidad de los empresarios para asimismo lograr un mejor comercio, una mejor comercialización y una mejor interacción comercial entre empresarios y consumidores. Muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy me referiré al rol de las pymes en materia de calidad y seguridad del mercado. Como lo anunciaban, yo dirijo un área de la superintendencia que se refiere al control de reglamentos técnicos y metrología legal. Es un tema que suena muy técnico, pero que se aterriza de una manera muy sencilla. La superintendencia en esta área en particular hace parte de un subsistema nacional que se denomina el Subsistema Nacional de la Calidad. Este subsistema hace parte de un sistema general que se denomina el Sistema General de la Competitividad y la Innovación. Lo que se busca con este sistema justamente es propiciar en los mercados, en los empresarios, muy buenas prácticas de calidad para lograr la competitividad a nivel nacional y para obtener un mayor reconocimiento y aceptación a nivel internacional. Eh, es, son una serie de prácticas, una serie de conceptos y una serie de actividades que se encuentran a cargo de los empresarios de manera preponderante para que se logre este cometido. Ana María. Sí, ya discúlpeme que aquí tenía un pequeño No, problema técnico. Bueno, resulta que constitucionalmente se habla de unos deberes inicialmente por parte del Estado. Seguramente algunas de las personas han escuchado hablar que el Estado garantizará la vida, honra y bienes de los residentes en el territorio nacional.
Más allá de ser una frase que suena muy bonita, resulta ser un mandato constitucional muy importante para el Estado. Nosotros como Estado tenemos que garantizar este bienestar en todos los residentes del territorio nacional. Constitucionalmente hay otro artículo que es el 333 que aplica a quien quiera realizar empresa, a quien quiera formar una empresa. Y garantiza eso, la libertad de empresa. Cualquier persona que quiera desarrollar un objeto social empresarial lo puede hacer sin limitación alguna. Sin embargo, este mismo artículo constitucional establece que válidamente se pueden establecer unas limitaciones a esa libertad de empresa. Esas limitaciones están dadas sobre el interés común, sobre el interés general, sobre el interés del Estado para poder lograr sus fines de protección de vida, honra y bienes de las personas. Y hay otro soporte constitucional muy importante y que está muy de moda de hace unos años para acá, es el artículo 93 que se refiere a los tratados internacionales. Nosotros normalmente todos los días estamos escuchando por las noticias que Colombia está suscribiendo permanentemente tratados internacionales, tratados comerciales. Esos tratados comerciales es con la finalidad de facilitar el comercio internacional, de eliminar unas barreras que significa llegar a otros países, a otras fronteras. Pero resulta que también se suscribió un tratado internacional en el año 1994 con la ley 170, en donde los firmantes señalaron que resultaba válido, y hoy resulta válido, que con la normativa que de cada país se puede limitar válidamente el comercio. Puede haber una talanquera, una limitación, un obstáculo válidamente al comercio, nacional e internacional. Pero esa limitación no es como se quiera limitar. Esa limitación debe estar dada solamente para proteger intereses legítimos de país. Bien, dentro de los objetivos o de los intereses legítimos de país que se estableció en este tratado internacional, hace relación a objetivos que pretendan proteger intereses como la seguridad nacional, prevenir prácticas que puedan inducir error a los consumidores o para proteger objetivos tales como la salud o seguridad humana, la vida o la salud animal o vegetal o el medio ambiente. Entonces, ¿cómo se materializa esto? Resulta que el Estado tiene el mandato constitucional de proteger a sus residentes en su vida, honra y bienes. Aquí ya se aterriza un poco más con la ley 170 del 94. Entonces, el Estado tiene que proteger estos objetivos legítimos que estamos visualizando. ¿Cómo se vale el Estado? A través de su estructura organizacional. Entonces, el Estado tiene una estructura, cuenta con una rama ejecutiva del poder público donde están los ministerios. Entonces, los ministerios son aquellos que tienen funciones de regulación. Cada ministerio, de acuerdo con la misión encomendada por ley, tiene que entrar a identificar qué bienes, qué productos, qué servicios o qué instalaciones pueden resultar un riesgo o pueden significar un riesgo a cualquiera de estos objetivos legítimos que estamos visualizando. Cuando identifica un bien, un producto, un servicio, por ejemplo, un calentador a gas. Un calentador a gas es un producto que muchos de los colombianos los tenemos en nuestro hogar, es un producto de consumo masivo, que en principio uno diría, bueno, que si yo quiero desarrollar mi objeto empresarial, veo que es un buen mercado fabricar calentadores a gas y ponerlos a disposición en el mercado. Pero resulta que como ya el Estado identificó este producto como un producto que puede generar un riesgo a un objetivo legítimo como es salud y vida de las personas, porque resulta que un calentador a gas necesita unos requisitos mínimos de seguridad, porque por allí hay toda una infraestructura para que funcione el elemento. Quien quiera comercializar este tipo de producto tendrá una limitación a su libertad de empresa. Y ahí es donde entra
la acción de los reglamentos técnicos. Bueno, entonces el ministerio identifica productos que significan un riesgo a estos objetivos legítimos. Lo que tiene que hacer ahora es evaluar el riesgo. El riesgo puede ser alto, puede ser medio o puede ser bajo. Dependiendo con la evaluación del riesgo, el ministerio correspondiente establecerá el método en que el empresario, el productor, el comercializador, grande o pequeño, tiene que demostrarle al Estado que cumple con esos requisitos mínimos de seguridad que se le han impuesto a este producto en particular. Entonces, en el Subsistema Nacional de la Calidad empiezan a confluir una serie de conceptos de instituciones tanto públicas como privadas resultantes de tratados comerciales, de tratados internacionales con el fin de facilitar el comercio. Para este caso están los reglamentos técnicos. Los ministerios establecen o expiden reglamentos técnicos para productos, para instalaciones, para servicios. Un reglamento técnico es un documento que contiene requisitos obligatorios, requisitos de información, de etiquetado, de rotulado, requisitos técnicos de seguridad, de desempeño, unas condiciones mínimas de cumplimiento y de calidad para que quien quiera desarrollar una empresa respecto de ese producto o de ese servicio sepa qué es lo mínimo que debe cumplir para lograr el objetivo que el Estado pretende proteger, que es tutelar esos intereses legítimos. Yo les contaba de la estructura del Estado, entonces están los ministerios, las comisiones de regulación y algunas entidades descentralizadas son las que están llamadas y las que tienen funciones de regulación, es decir, de expedir los documentos donde se establecen requisitos de obligatoria observancia, de obligatorio cumplimiento, so pena de la imposición de sanciones. Bajo este escenario, resulta forzoso que haya una entidad de control y vigilancia. En este caso, a la Superintendencia de Industria y Comercio le corresponde este rol, efectuar control y vigilancia en el mercado e incluso cuando se trate de productos importados antes de que ingresen al país, la Superintendencia tiene que hacer un efectivo control para que justamente en virtud de tantos tratados internacionales, tantos tratados comerciales que se están suscribiendo, pues al país no lleguen productos de mala calidad, productos inseguros que vayan a poner en riesgo los intereses legítimos de los colombianos o de los residentes en Colombia. Por eso la Superintendencia hace un control, como lo denominamos, premercado, que es en el proceso de importación, y proceso de control en el mercado. En el mercado es para los fabricantes o productores nacionales y para los comercializadores, porque en el marco de los reglamentos técnicos hay obligaciones tanto para importadores, fabricantes nacionales, como para los comercializadores. Si dentro de mi objeto, social, al crear una empresa, yo no voy a producir seguramente, yo no soy la persona que va a fabricar, sigamos con el ejemplo de los calentadores a gas, yo no seré la fabricante, pero seguramente dentro de mi objeto está comercializarlos. Por el hecho de comercializar, yo ya tengo unas obligaciones en el campo del reglamento técnico correspondiente. Y también soy objeto sancionable por su incumplimiento. Entonces, dentro de los componentes del Subsistema Nacional de la Calidad, hemos hablado de varios temas. Intereses legítimos. Claramente son asociados a derechos fundamentales que están protegidos constitucionalmente y es la razón de ser de la expedición de estas normas de obligatorio cumplimiento. Estamos hablando de requisitos mínimos. Son requisitos mínimos que se establecen en los reglamentos técnicos. Como lo mencioné, hay requisitos de etiquetado, de rotulado, de información, de estampado, pero también hay requisitos técnicos de seguridad. En el ejemplo del calentador, habrá un requisito de rotulado, donde dirá a qué altura
al nivel del mar debe ser instalado ese calentador. También debe tener una información de que ese calentador no puede ser instalado, por ejemplo, en baños o en dormitorios, justamente porque allí estaría presentando un riesgo alto al interés legítimo tutelado. Pero este mismo producto tiene unos requisitos de seguridad, unos requisitos de hermeticidad, unos requisitos que permitan hacer una evacuación de los productos de la combustión, de los gases producto de la combustión, para que en el evento en que haya una falla de ese producto, no vaya a generar un riesgo para la salud de las personas. Hablamos de regulación, claramente en cabeza del Estado y solamente algunas de las entidades que forman parte del Estado, como los ministerios, como las comisiones de regulación, como algunas entidades descentralizadas. Hay que hacer control en este escenario, que lo hace la Superintendencia de Industria y Comercio. Y hablamos de comercio internacional porque con los reglamentos técnicos se generan obstáculos. El hecho de que un empresario ya tenga que cumplir unos requisitos especiales para algunos productos, ya eso le genera un obstáculo que además se traduce en costos. Y todo esto se materializa para hacer un buen control y un efectivo control con un concepto que se denomina evaluación de la conformidad. Y la evaluación de la conformidad se soporta en normas internacionales, en normas que se utilizan transversalmente internacionalmente en las relaciones comerciales y se soporta en figuras como la acreditación, la normalización, la metrología a cargo de organismos evaluadores de la conformidad. Es lo que significa OECs, organismos evaluadores de la conformidad. Más adelante me referiré un poco al respecto. La normalización. La normalización es uno de los componentes importantes del subsistema. Seguramente todos hemos escuchado que ICONTEC es el organismo normalizador colombiano. ¿Qué hace el ICONTEC? Aquí hay una definición que resulta ser un poco enredada y está justamente bajada de la página de ICONTEC. Y es la misma definición que internacionalmente se utiliza, que es actividad que establece disposiciones para uso común y repetido para lograr el grado óptimo de un producto o de un servicio. ¿Cómo traduzco esta definición un poco enredada? Simplemente es identificar las características relevantes de un producto y estandarizarlas para que se cumplan las expectativas de los consumidores. En este momento, para esta conferencia, yo estoy haciendo uso de una memoria USB. Cuando todos adquirimos una memoria USB, lo que nos interesa conocer es su capacidad. No nos interesa nada más. Es lo importante. Yo no tengo que preocuparme de buscar cuál es la medida de la parte que va a casar con el dispositivo electrónico, para ver si casa o no casa, para ver si entra o no entra. De eso se ocupa la normalización. La normalización busca unas características repetidas, comunes de los productos, estandarizarlos para que cumpla las expectativas del consumidor. El consumidor no se va a ocupar de ese tema. En una empresa, si yo voy a tener 20 empleados todo el día frente a un computador, yo debo proveerles de unas sillas o de unos asientos, de unas sillas idóneas. Fácilmente yo puedo comprar cualquier silla sin ningún inconveniente. Pero si yo no tengo ningún miramiento en particular, esa silla a largo plazo puede tener o traerle problemas de enfermedades profesionales a mis empleados, porque resulta que son unas sillas que no cumplen unos estándares mínimos de eficiencia, de confort, para que el funcionario durante 8 días laborales todos los días esté en su puesto de trabajo. La normalización, ¿qué hace? Logra que todos los productores, quienes conocen realmente del tema, sean los que se sienten a través de las mesas sectoriales de normalización
y con todo su conocimiento, su experiencia, lleguen a un consenso sobre cuál es el ideal de silla, una silla ergonómica, confortable, que le permita a una persona trabajar de una manera adecuada 8 horas laborales durante 5 días a la semana, minimizando cualquier riesgo de enfermedad profesional. Eso logra la estandarización. Y eso se comprueba para un consumidor cuando va a obtener un producto que cuenta con un estándar, con una norma que establece unos requisitos y que me garantizan unas condiciones mínimas de calidad, de confort, de desempeño, frente a otro que no las tenga. ¿Cómo lo sabe un consumidor? A través de un documento que se denomina certificado de conformidad. Un consumidor que ya sea conocedor de las bondades de un certificado de conformidad quiere decir, bueno, yo voy a comprar las sillas para mis empleados, voy a optar, esta silla tiene certificado de conformidad porque está cumpliendo con una norma técnica colombiana, o tengo esta otra silla que no tiene certificado y no me da ninguna garantía de que cumpla alguna norma. Un consumidor conocedor responsable seguramente va a tener su opción de consumo frente a una silla certificada. Eso le da un plus, eso le da una ventaja competitiva en el mercado. Y justamente eso es lo que quiere el subsistema, propender por la competitividad del sector productivo, que no se haga cualquier cosa, que se hagan productos de calidad, que llenen unas expectativas esperadas por los consumidores. Como les contaba, la norma técnica la realiza el organismo normalizador colombiano, que es el ICONTEC. Estas normas no son obligatorias, son de carácter voluntario. Si un empresario no quiere adoptar una norma técnica, no quiere adquirir productos que estén respaldados por una norma técnica, no pasa nada, digamos, nadie lo va a sancionar. Su consecuencia será que el mismo mercado se encargará de sacarlo, porque no está siendo competitivo con calidad. Y eso es a lo que está yendo el mundo. Y las negociaciones nacionales e internacionales propenden por la calidad. Entonces, este empresario quedará rezagado si no está cumpliendo con las normas técnicas. El proceso de normalización es muy sencillo, son con unos comités técnicos, se presentan unas propuestas de normalización incluso de los mismos interesados. Si yo soy productora, si yo me dedico a la fabricación de determinado producto y me interesa que salga una norma técnica, pues yo le hago la propuesta al ICONTEC. El ICONTEC evalúa esa propuesta, si la considera viable, empezará a citar a todos los interesados, a todos los importadores, a todos los productores de este producto, para que se sienten en unidades sectoriales de normalización, en comités de normalización, para que mediante buenas prácticas de normalización se expida una norma técnica colombiana voluntaria para determinados productos. Por el contrario, los reglamentos técnicos resultan ser obligatorios. Y resultan ser obligatorios por las razones a las cuales me he referido anteriormente. Y es que los reglamentos técnicos tienen un soporte constitucional. Constitucionalmente hay unos derechos fundamentales protegidos, hay unos deberes del Estado para propender por la protección de esos derechos fundamentales que se denominan intereses legítimos en este marco, y por lo tanto el Estado expide una norma de carácter obligatorio que se denomina reglamento técnico, la cual debe ser observada por todos sus destinatarios. El reglamento técnico, el proyecto de reglamento técnico lo elabora el Estado directamente. Ese proyecto de reglamento técnico lo somete a consulta pública. Ya después de que tiene un proyecto, a través de sus páginas web y de las páginas web de los diferentes ministerios, se somete a consulta pública.
con la expedición del decreto 1595 de 2015, la consulta pública no puede ser inferior a los 10 días. Este decreto no ha entrado en vigencia, entra en vigencia en el mes de octubre. Hoy, si alguien va a expedir un reglamento técnico, puede dejarlo en consulta pública 3 días o 5 días, es discrecional, pero a partir Hola, del no, 5 de ay, octubre yo te llamé a Kennedy, perdón, perdona. a partir del 5 de octubre, esta consulta pública será mínimo de 10 días. Eso quiere decir que cualquier residente en Colombia puede tener acceso al proyecto, puede opinar, puede presentar observaciones, sugerencias. Después de que se reciban las observaciones, el ministerio está en la obligación de revisarlas todas y cada una, analizarlas y verificar cuáles acoge y cuáles no. Aquellas que acoja, pues quedará el proyecto definitivo de reglamento técnico y se enviará a notificación internacional. Y justamente se envía a notificación internacional por los acuerdos internacionales que hemos suscrito, para que todos los miembros que han suscrito el acuerdo internacional a la luz de la Organización Mundial del Comercio den sus opiniones y manifiesten si ese reglamento que está expidiendo Colombia está justificado para proteger un interés legítimo y no para cerrar el mercado. En consulta internacional estará publicado durante 90 días. Bien. Entonces, los reglamentos técnicos solo pueden estar justificados para la protección de alguno de los intereses legítimos que están visualizando en este momento. Los reglamentos técnicos no pueden restringir el comercio más de lo necesario. Y los reglamentos técnicos no pueden dar un trato menos favorable a los productos importados frente a los productos de origen nacional. Deben tener un trato igualitario. Diferencia entre norma técnica y reglamento técnico. Norma técnica la elaboran los particulares, el reglamento técnico el Estado. La norma técnica propende por la competitividad, el reglamento técnico propende por la protección de intereses legítimos. La norma técnica tiene estándares de calidad o eficiencia. El reglamento técnico busca reducir, eliminar o prevenir un riesgo. La norma técnica es voluntaria, es consensuada. El reglamento técnico es obligatorio y es consultable. La norma técnica tiene requisitos de tecnología descriptivos y de diseño. El reglamento técnico tiene requisitos de uso, empleo o desempeño. En este escenario, ¿qué reglamentos técnicos en Colombia tiene la Superintendencia para su control y vigilancia? Más o menos se ha hecho un inventario de los reglamentos que en Colombia hay, son casi 200, pero la Superintendencia de Industria y Comercio tiene aproximadamente 30 reglamentos técnicos para su control. Dentro de los reglamentos técnicos que tenemos para controlar se encuentran calzado, confecciones, vajillas, pilas, refrigeradores, ollas de presión, gasodomésticos y baldosas cerámicas. Para calzado y confecciones, quien fabrique calzado, quien comercialice calzado, tiene que asegurarse de cumplir lo que el reglamento técnico en cada caso dispone. Estos dos reglamentos técnicos, junto con el de baldosas cerámicas, son calificados como de riesgo bajo. ¿Por qué? Porque lo que se pide es información. Se pide información sobre el país de origen, sobre los materiales de los cuales está hecho, sobre la forma de cuidado y conservación. El incumplimiento de este reglamento técnico no incide de manera directa o no puede llegar a incidir de manera directa con la vida y salud de las personas. Por eso es riesgo bajo, porque pretende proteger es la información completa y correcta al consumidor. Sin embargo, hay unos reglamentos técnicos de riesgo alto, como son vajillas, pilas, refrigeradores, ollas, gasodomésticos. ¿Por qué fueron clasificados como riesgo alto? Porque resulta que en las vajillas, la pintura que se utiliza en las vajillas puede obtener metales pesados como plomo o cadmio que pueden intoxicar a las personas. Las pilas también tiene una serie de materiales que pueden generar incluso hasta riesgo eléctrico, choque eléctrico. Refrigeradores también tiene incidencia en la salud de las personas porque también puede haber un riesgo eléctrico asociado.
las ollas de presión. Las ollas de presión, si no están producidas o elaboradas de manera correcta, pueden generar una explosión con la pérdida de vidas. Como tiene un riesgo relacionado con la vida, aquí se exige al productor o al comercializador no solo una etiqueta. Aquí viene información de etiquetado o vienen folletos, pero también viene otro tipo de carga para el productor o para el importador o para el comercializador, que ya lo explicaré más adelante con un ejemplo. ¿Qué otros reglamentos tenemos? Me faltaba Retilab, todos los productos de iluminación, las bombillas, las luminarias, todas las lámparas. Estas están sujetos a reglamento técnico, son productos de hogar. Juguetes. Los juguetes también tienen liberación de metales pesados, también pueden tener piezas que pueden causar asfixia a los menores. Los juguetes llegan a uno de los sectores más vulnerables de la población y por eso tiene un tratamiento especial. Red de productos eléctricos. Los productos eléctricos están asociados con la protección de la vida de las personas. Hay otros reglamentos técnicos que están destinados a la industria, como barras corrugadas. Seguramente ustedes recuerdan el caso del edificio Space que se derrumbó. Posiblemente una de las razones por las cuales se desplomó esta edificación fue justamente por las barras corrugadas. Las barras corrugadas son las que sirven para el soporte y estructura de una construcción. Si no cumple con los requisitos mínimos, estas son las consecuencias que pueden llegar a acarrear. Entonces, si yo me voy a dedicar a comercializar barras corrugadas, tendré que asegurarme de cumplir con ese reglamento técnico. O aquellos que, especialmente el sector público, los taxistas, los conductores de bus, resulta ser mucho más barato tanquear con gas natural que con gasolina, entonces convierten sus vehículos a gas. Esas conversiones son altamente peligrosas y tanto los dispositivos, los equipos que se instalan como la conversión propiamente dicha deben estar cumpliendo unos requisitos previstos en los reglamentos técnicos. Los cilindros de GLP son aquellos cilindros que se utilizan en la cocina. Los que compramos, muchas familias a nivel nacional todavía cocinan con estufas que utilizan estas denominadas coloquialmente pipetas de gas. Resulta que estos cilindros de GLP tienen que cumplir unos requisitos de seguridad muy importantes porque pueden afectar la vida de las personas. Alambre acero y liso también tiene que ver con el sector de la construcción y los dispositivos de seguridad en piscinas para evitar accidentes. También hay reglamentos para el sector automotor. Allí tenemos acristalamientos de seguridad, los acristalamientos de los autos blindados, los sistemas de frenos y las llantas nuevas o reencauchadas. También están los cinturones de seguridad. Estos son productos identificados de riesgo alto, por lo cual debe demostrarse la conformidad de una manera diferencial. Y con este ejemplo lo explicaré. Aquí yo tengo un cilindro de GLP y está el proveedor. El proveedor considera que es un buen negocio porque realmente muchas familias colombianas todavía cocinan a través de este producto para que sus cocinas funcionen. Ese es un buen negocio seguramente para este proveedor. Antes de que este proveedor pueda poner este producto en el mercado, tiene una carga, una limitación, un obstáculo a su libertad de empresa. ¿Y cuál es? Pues tiene que acudir a un organismo de certificación acreditado. Ese organismo es un organismo competente que cuenta con personal, con infraestructura, con toda una organización que le permite a él evaluar todos los requisitos que se establecen en el reglamento técnico, estableciendo unos métodos que precisa justamente el reglamento técnico, pero para poder hacerlo, él tiene que hacer los ensayos, porque seguramente este cilindro exigirá condiciones de hermeticidad o condiciones para que soporte cierta presión. ¿Cómo se logra eso? A través de ensayos. Este organismo tendrá que acudir a un laboratorio de ensayos para que el laboratorio realice todos los ensayos que exige el reglamento técnico.
con base en los resultados, con base en la inspección visual sobre requisitos de etiquetado y estampado, si todo resulta ser conforme, el organismo de certificación expedirá un certificado de conformidad. Solamente en el momento en que el proveedor tenga ese certificado de conformidad, podrá poner en circulación este producto. Y esa es la carga que tienen los reglamentos técnicos de riesgo alto. Ya no es un solo etiquetado, ya tiene que contratar los servicios de un organismo acreditado para que certifique su producto. Y aquí está toda la estructura o toda la arquitectura del Subsistema Nacional de la Calidad. Está en la mitad, están los ministerios, quienes son los que hacen la regulación. Está el gobierno con el fin de proteger estos intereses legítimos. Está el ICONTEC como organismo normalizador. Están ONAC. ONAC es el organismo que se encarga de acreditar a los organismos que evaluarán los productos de riesgo alto y los acredita evaluándoles su competencia y toda una infraestructura que deben cumplir respecto de unos referentes internacionales que se aplican en Colombia. Están los laboratorios, los organismos, están los productores, que son los obligados a contratar este tipo de organismos. Es una carga adicional para obtener los certificados de conformidad, y están los consumidores como los grandes beneficiarios de toda esta infraestructura. Pero en última, el Estado gana. El Estado gana porque gana credibilidad, gana competencia, gana calidad, gana posicionamiento en sus relaciones comerciales. Si un pequeño empresario quiere llegar a tener una visión ambiciosa y poder llegar a ser un exportador, tener relaciones internacionales, esta estructura, el contar con una certificación, el contar con el subsistema, le va a abrir muchos mercados internacionalmente. Va a ser más fácil para este empresario llegar a mercados internacionales. Nacionalmente va a tener una ventaja competitiva significativa. Bien, el subsistema sirve para eso, para verificar y certificar el cumplimiento de requisitos, para tener un reconocimiento internacional y, muy importante, para brindar confianza. El mercado, cada día más los consumidores son más conscientes de sus derechos, son más conscientes de todas las herramientas que le da el Estado, y un consumidor optará siempre por un producto que esté certificado, bien sea con reglamento técnico o con norma técnica voluntaria. Y eso es lo que logra que el país se vaya posicionando, que un empresario se vaya posicionando. Los objetivos, claramente proteger intereses legítimos, lograr calidad y competitividad para aquellos que están empezando, para aquellos que ya llevan un camino recorrido. Es muy importante tener en cuenta esta herramienta del Estado. El Estado le facilita todas las herramientas para que brille respecto de los demás competidores de una manera legal, de una manera como debe ser. Con la herramienta, teniendo sus certificaciones, demostrando calidad, demostrando una competencia sana. Facilita el comercio, racionaliza la infraestructura, se gana la confianza del mercado. Después de que un empresario se gane la confianza del mercado por sus productos, por sus servicios, difícilmente va a perder esa confianza. Y el subsistema promueve el mayor desarrollo de la ciencia y de la tecnología. En últimas, ¿qué es el subsistema? Pues es justamente la combinación de todas estas actividades y entidades para el logro de este fin, de la competitividad. Normas técnicas con su normalizador ICONTEC, reglamentos técnicos a cargo del Estado, la metrología. La metrología es la ciencia de la medición. En cualquier empresa, en cualquier actividad empresarial, se utilizan instrumentos de medición. Una balanza, una cinta métrica. Tienen que dar mediciones confiables, idóneas. Para eso sirve la metrología. Y en Colombia, la cabeza de la metrología está a cargo del Instituto Nacional de Metrología, quien tiene los patrones y asegura que los instrumentos midan lo que deben medir
pesen lo que deben pesar y den confianza al consumidor del resultado de las mediciones. Y está la evaluación de la conformidad, como lo cité en el ejemplo del cilindro de GLP. Otro tema para aquellos empresarios en donde su empresa o su desarrollo de la social está dado justamente en instrumentos de medida. Si yo soy un comerciante, si yo tengo un supermercado en donde peso productos, voy a necesitar de la metrología. La metrología es la ciencia de la medición. Se refiere a todo lo que tiene que ver con medición. La superintendencia tiene que ver con metrología legal. La metrología se divide en científica, industrial y legal. La metrología científica e industrial está a cargo del Instituto Nacional de Metrología. Ellos son los científicos en la materia, los que desarrollan mediciones y propenden porque el país sea competitivo en sus mediciones. La metrología legal ya está aterrizada con el consumidor, con las relaciones hacia los consumidores. ¿Qué comprende entonces la metrología legal? Tiene presencia en el comercio, en la protección del consumidor, la seguridad, la salud, la seguridad de las personas, la conservación del medio ambiente, en el actuar de las empresas productoras de bienes y servicios. ¿Dónde se aplica? Servicios públicos. Todo el tiempo estamos midiendo. Nuestros recibos de servicios públicos están medidos por un instrumento de medición. Los medidores de energía, medidores de gas, medidores de agua, medidores de energía. Y eso, el valor que arroja ese instrumento de medición es justamente, se traduce en el precio que nos van a cobrar. Por eso el instrumento debe ser apto metrológicamente, debe ser idóneo. ¿En dónde más se aplica? En alimentos preempacados. Todos nosotros compramos 500 gramos de arroz, 3 kilos de arroz, 3 kilos de carne, que ya viene preempacada y anunciado. ¿Realmente pesa lo que dice que pesa? Para eso sirve la metrología. Y un tendero, un empresario, una persona que tenga un supermercado, debe asegurarse de cumplir con esto, de tener balanzas que pesen lo que deben pesar para no defraudar al consumidor y que sus productos que vende preempacados se los ofrezca con el peso correcto para que se evite problemas. ¿Dónde se aplica también la metrología en la salud? A nosotros nos formulan medicamentos con base o nos formulan un tratamiento médico con base en los resultados que arroja un instrumento de medición. El más elemental, una báscula. Cuando uno va al médico, hacerse su chequeo médico, lo primero que hacen es decirle, sube hacia la báscula. ¿Para qué? Pues para saber qué dosificación de medicamento le van a formular. Eso tiene una incidencia muy importante en la vida de las personas. El medio ambiente. Para que el Estado pueda tener políticas públicas, el día del no carro. Hacen las mediciones de cuánta fue la contaminación y el Estado tomará políticas públicas al respecto. En los instrumentos de control, ¿a cuántos de ustedes los han parado con su vehículo para hacerle el análisis de gases del vehículo? Y si no está bien, hay una sanción y el carro va para los patios. ¿Quiénes de ustedes se acuerdan del caso de Andrés Salamanca? El estudiante de los Andes, un niño, no superaba los 20 años, se fue en su camioneta Audi, se tomó unos tragos y tomó una mala decisión, conducir con unos tragos en la cabeza. Se fue por la 26, ocasionó un accidente, se perdieron la vida 2 ingenieras, quedó cuadrapléjico el taxista. ¿Ahí qué hizo la autoridad correspondiente? Le hizo una medición con un instrumento de medición, que fue un alcoholsensor. Ese instrumento de medición es determinante para establecer cuál es en qué termina la historia de Andrés Salamanca y en lo que justamente terminó. Allá arrojó el nivel más alto que puede soportar y pues la sanción asimismo se impone. Entonces, para aquellos empresarios, tengan en cuenta todos los instrumentos de medición, todos los productos preempacados, todos los productos que estén sujetos a cumplimiento de reglamentos técnicos. Ese es el rol de las MIPYMES, estar atentos, estar alerta,
qué productos, qué servicios están sujetos a un control obligatorio para que lo cumplan. Más allá de evitar una sanción, es un tema de responsabilidad social empresarial. Que el pequeño productor se caracterice por sus buenas prácticas, por el conocimiento de las normas. La superintendencia está abierta a dictar las capacitaciones a que haya lugar, a darles a conocer de manera pormenorizada, digamos, las obligaciones en cada caso, para pues que tenga incidencia con los reglamentos técnicos que nosotros vigilamos, para que haya unas buenas prácticas a nivel comercial, empresarial y en las transacciones que se generan en desarrollo de las mismas. Los instrumentos controlados son aquellos que se utilizan en transacciones comerciales, en la remuneración de labores personales, en actividades que afecten la vida, como lo vimos atrás, actos de naturaleza pericial, como lo vimos con el ejemplo de Andrés Salamanca, la verificación o calibración de otros instrumentos, o determinar los componentes de la mercancía, quienes comercializan con oro, por ejemplo. Entonces dice, bueno, tiene tanto por ciento o tantos gramos de oro y tantos gramos de otro metal, y eso determina el precio del producto. Entonces, la gramera con la cual se pesaron los metales era idónea. Entonces, esta es la invitación a que tengan en cuenta que hay un rol muy importante que juegan las MIPYMES y que justamente están llamadas a cumplir con esta responsabilidad social empresarial junto o de la mano del Estado para lograr la competitividad y un posicionamiento en el mercado. Gracias. Ana María, muchísimas gracias por la sesión de hoy. Sí, señor. Vamos a dar paso respecto a una sesión dedicada a las preguntas con respecto al tema que vimos hoy. Les recuerdo que para interactuar con Ana María lo pueden hacer levantando la manito de color verde que aparece en el panel en la parte superior derecha de la pantalla. Eso es para hacerlo a través del micrófono, o pueden formular sus preguntas y comentarios a través del chat. Antes de iniciar con la ronda de preguntas, vamos a hacer nuestra acostumbrada encuesta interna para conocer sus apreciaciones con respecto a la sesión de hoy. Para contestar, solo deben dar clic a una de las opciones que aparecen en pantalla. La pregunta es, ¿se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Para contestar, solo deben dar clic a una de las opciones que aparecen en pantalla. Les recuerdo que para nosotros es muy importante que realicen el sondeo, pues es la manera en que evaluamos a los conferencistas. Asimismo, nuestros dos hashtags, numeral de la mano de Unipymes para compartir información, numeral evaluando al experto para ampliar el sondeo que están realizando en este momento y tener una mejor devolución para Ana María en este caso y una mayor retroalimentación para Unipymes. De esta manera iniciamos la sesión de preguntas. Le abro el micrófono a Francisco Rojas Cubillos. Francisco, bienvenido. Francisco, buenos días. Bueno, tenemos inconvenientes para establecer comunicación con Francisco. En ese caso le abro el micrófono a Gerardo Parra. Gerardo está silenciado por él mismo. Gerardo, por favor, pinchar en el icono del micrófono para habilitarlo. Bienvenido, Gerardo. Buen día, ¿cómo están? Gracias. Haga un favor, tengo una pregunta en cuanto a confecciones. ¿También se utiliza el sistema métrico? Por ejemplo, en una prenda que se confeccione y se va a exportar, digamos, a México. ¿Debo utilizar también eso? Tengo, conocimiento de que lo que compro, mis materias primas, pues obviamente donde los compro, pues ellos me pesan, eso es un sistema métrico, lo entiendo así, pero mi pregunta es, ¿ya confeccionado para exportarlo tengo que tener también la misma para, digamos, esa ficha técnica al cliente que yo tengo en el extranjero? Bueno, en Colombia es obligatorio el uso del Sistema Internacional de Unidades para Colombia. Para aquellos importadores, cuando el producto va a ingresar al país, tiene que utilizarse el Sistema Internacional de Unidades. Para las exportaciones, deberá tenerse en cuenta los requisitos del país de destino. Pero en Colombia sí, efectivamente es obligatorio el uso internacional de unidades, tanto en el etiquetado como en el rotulado.
toda alusión que se haga a unidades de medida tiene que ir en este sistema. Muchísimas gracias a Gerardo por la pregunta y a Ana María por la respuesta. Continuamos con preguntas que nos llegan a través del chat. Néstor Mario Cifuentes pregunta, ¿quién rige la calidad del servicio de las empresas que prestan servicio de hosting y dominios? En este caso, la superintendencia, y como lo señalé en la presentación, su función o su competencia está dada únicamente en aquellos reglamentos sobre los cuales nos asignan la competencia. En este caso, la superintendencia no resulta ser competente. Entonces, solo sobre aquellos reglamentos técnicos y aquellos servicios e instalaciones sobre los cuales de manera específica se ha establecido de manera expresa para que la entidad ejerza el control correspondiente. Muchas gracias, Ana María. Le abro el micrófono a Denier Alberto Rubiano. Denier, muy buenos días. Denier, bienvenido. Retomamos preguntas a través del chat. Pregunta María Nidia González. ¿El servicio de prestación de servicios de administración en propiedad horizontal cuenta con regulación técnica que la estandarice? No a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio. Que conozca, no conozco que haya alguna norma en particular, pero no sería precisa. Lo que sí tengo la absoluta claridad es que no está bajo el control de nosotros porque no ha sido asignado para nuestro control. Gracias, Ana María. Pregunta Enrique Rodríguez. Actualmente se está preparando, perdón, que Enrique tiene dos partes de la pregunta. ¿Qué se podría hacer con las llantas que finalizan su vida útil para ser reutilizadas en otros productos? Sí, efectivamente, en este momento existe un reglamento técnico, como les mostré, el reglamento técnico de llantas. Este reglamento técnico establece los requisitos que deben cumplir tanto las llantas nuevas como las llantas reencauchadas. En este momento, el ministerio que expidió el reglamento, que es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, está trabajando en la modificación del reglamento técnico de llantas. Dentro de la modificación del reglamento técnico de llantas va a incluir una parte claramente señalando cuál y cómo va a ser la destinación de las llantas que ya no van a ser usadas, las llantas que ya no requieren uso. Existen muchos usos viables, válidos para las llantas, pero en la reglamentación tengo entendido que lo que se va a establecer es cómo debe ser su disposición final. Y esto lo verificará la Autoridad Nacional Ambiental correspondiente. El reglamento técnico lo expide el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y en el campo de la disposición final de las llantas será la Autoridad Nacional Ambiental quien ejerza el control y verifique que la disposición se haga en la forma y términos en que quede previsto en el reglamento técnico. Muchas gracias, Ana María. Marta Morantes pregunta, cuando la empresa se dedica a dos actividades de comercializar y procesamiento de productos alimenticios, ¿qué ley de regulación diferente de calidad e inocuidad la rige? Bueno, tengo entendido que hay un reglamento técnico si esta comercialización de los productos resultan ser también en preempacados. Hay un reglamento técnico expedido de manera especial para producto preempacado alimenticio. Esto lo vigila el INVIMA. En materia de control metrológico, la superintendencia tiene el deber de verificar que el contenido que se anuncia en el empaque o envase realmente corresponda al contenido envasado. Nosotros hacemos el control bien sea en el punto de empaque o en el punto de comercialización cuando ya se han superado todos los controles correspondientes por parte del empacador. El empacador responde como empacador, es decir, como productor, y si está en comercialización, este comercializador también va a responder, sea el mismo o sea uno diferente, ya tendrían una responsabilidad solidaria, tanto empacador como comercializador en materia de control metrológico. Y en materia de INVIMA hay un reglamento técnico que trae una serie de requisitos obligatorios que deben observarse, que van más allá de anunciar el contenido. Son muchísimos requisitos sobre el particular.
Gracias, Ana María. Sandra Patricia pregunta, ¿las empresas de plásticos POP tienen alguna reglamentación? Que conozca en este momento, no. Que conozca. Eh, no conozco que haya una reglamentación sobre el tema. Muchísimas gracias, Ana María. Le abro el micrófono a Francisco Rojas Cubillos. Francisco, bienvenido. 3804. 04. Sí, señor, 3004. 30. 3004. 3804. Bueno, tenemos problemas para comunicarnos con Francisco. En ese caso, Ana María, mil gracias por la sesión de hoy, por resolver las dudas del auditorio. No sé si queda algo para decir antes de cerrar la transmisión. No, pues lo único que ven en la última diapositiva, la superintendencia no es la única entidad que tiene en su poder, digamos, ejercer el control y vigilancia de reglamentos técnicos y de metrología legal, sino también las alcaldías. De tal suerte que no solamente hacer el control, nosotros también recibimos denuncias. Las denuncias que haya sobre un empresario, sobre un comercializador que no esté atendiendo sus obligaciones, pues nosotros recibimos las denuncias y hacemos las verificaciones del caso. Todo esto con el fin de lograr que el mercado del sector productivo se ajuste y se logre el propósito que como Estado al cual se quiere llegar. Ana María, nuevamente y en nombre de la comunidad empresarial latina Unipymes le expresamos nuestro agradecimiento. Tienen en pantalla el correo de Ana María para que le hagan llegar las dudas que surjan a partir de la sesión de hoy. A ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia y atención. Estaremos de nuevo el miércoles 23 de septiembre a las 11 de la mañana en punto con la conferencia Cómo enfocar la selección y desarrollo desde los comportamientos con la experta Liri Matallana. Unipymes, la comunidad empresarial latina, les desea que tengan una feliz semana. Hasta pronto.